En Josué 6:2 dice, ¿ya están conmigo todos por ahí? Amén. Dígame un amén si ya está conmigo. Amén, aleluya. Dice, mas Jehová dijo a Josué: mira que yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y lo dice el 3, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Durante 6 días. El 13, nos pasamos de ahí, hermano, hasta el 13. Y dice, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno del carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. El 14 dice, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 6 días. 6 días hicieron esto. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, de las 7 veces. De la misma manera, 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado esta ciudad. Señor, gracias te damos por tu amor. Gracias por tu presencia. Y gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Hoy venimos ante ti, Señor, y vamos a exponer esta palabra. Dios, yo quiero que abras los corazones de la gente que está aquí, Señor, de tu iglesia, de tus miembros, Señor. Y Señor, que esa palabra, Señor, que va a ser expuesta el día de hoy, Señor, puedan ellos, Dios, atesorarla en su corazón y ponerla por obra, Señor, allá afuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero en esta tarde, hermano, que te pongas en la escena de esta historia. Estaba el pueblo, hermano, de Israel afuera de Jericó. Jericó era una ciudad, dice la palabra de Dios que era una ciudad, y estaba en ese tiempo, hermano, en ese momento estaba cerrada. Dice la Biblia ahí en el versículo 1, dice que se cerró la ciudad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, hermano, no lo veo. El pueblo de Israel, hermano, ándale, sí lo veo ya. El pueblo de Israel, hermano, estaba a las afueras de Jericó. ¿Por qué, hermano? Porque Dios les había prometido que iban a tomar esa tierra. ¿Se acuerda? Mucho tiempo atrás le dijo que esa tierra iba a ser de ellos. Pasó por ahí el pueblo de Israel por esclavitud, pasó por muchas cosas, 40 años en el desierto. Y es el momento, hermano, ya había pasado y ahora estamos situados afuera de Jericó. Ahí quiero que usted se sitúe y ponga su película ahí, su mente, póngala ahí, en que está el pueblo de Israel afuera, situado en campamentos alrededor de Jericó. Y Jericó, hermano, está cerrado. Dice la Biblia que sus puertas fueron cerradas y nadie entra y nadie sale. Amén. Es una situación de guerra. Es una situación de donde van a invadir a Jericó. Y ¿sabe qué, hermano? Por ahí el pueblo o la ciudad de Jericó, hermano, estaba, dice la Biblia, que estaba intimidada. Estaba intimidada porque el pueblo de Israel estaba afuera de lo que es los terrenos de Jericó, hermano. Fuera de la ciudad, en los terrenos que estaban ahí, hermano. Amén. Ahí dice la Biblia que ahí estaba el campamento de Israel. Amén. Y fíjese lo que dice ahí en Josué 2:9 al 11. Pero antes de leerlo, quiero decirle que ellos estaban intimidados, hermano, no por los ejércitos abundantes del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era no tenía un ejército tan grande, hermano. Era un pueblo, la palabra dice, era el pueblo de Israel, no era una ciudad. Haga de cuenta, hermano, que en ese tiempo estamos aquí, nosotros en Juárez, y vamos a pelear contra El Paso, Texas. ¿Cree usted factible
que nosotros podamos vencerlos con la armadura que tenemos, con los tanques de guerra que podamos tener, con nuestro ejército aquí en México, hermano, que Juárez pueda vencer al Paso, Texas. No, hermano, no podemos. Esta película, hermano, se veía en este tiempo, hermano, donde Israel, hermano, que estaba a las afueras de Jericó, no podía vencer, era a una ciudad, un pueblo grande, hermano, pero al fin de cuentas, pueblo, no podía vencer a una ciudad. Ahí dice la palabra de Dios que era la ciudad de Jericó. La ciudad que es, hermano, donde hay mucha gente. ¿Cómo se le llama a una ciudad? A un pueblo, a un estado, a un lugar se le llama ciudad, hermano, cuando ese pueblo, ese estado, lo que sea, hermano, se puede sostener por sí mismo. A eso se le llama ciudad. Cuando esa comunidad puede sostenerse por sí mismo, entonces se le puede llamar ciudad. Esa ciudad de Jericó, hermano, había de todo. No les faltaba nada. Era una ciudad, hermano, que estaba con sus muros fuertes. Una ciudad que estaba protegida básicamente por sus muros. Habían hecho un buen trabajo ellos en construir unos muros que nadie podía haber destruido probablemente, hermano. Y para Israel, hermano, que estaba afuera, probablemente muchos decían, no, pues estos cómo van a poder tumbar estos muros. Probablemente la gente de Jericó decía, no, pues mira, estos han venido a lo mejor peores ejércitos, peores gentes y no nos han podido derribar. Probablemente gente decía eso, hermano, pero déjeme le digo, la Biblia, hermano, nos dice que no era eso. Ellos estaban intimidados por el pueblo de Israel. Usted y yo somos el pueblo de Israel, hermano, y nosotros podemos intimidar al enemigo. Fíjese nada más, cuando los dos espías que envió Josué a Jericó, hermano, a espiar la ciudad, dice que estos hombres, hermanos, fueron a caer al final de cuentas con ¿cómo se pronuncia? Raab, la prostituta. ¿Cómo se pronuncia? Raab. Discúlpeme, pero no sabía cómo se pronuncia. Al final de cuentas, estos dos espías cayeron con Raab. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que Raab le dijo a los dos espías, fíjese lo que dice, quiero que vaya conmigo allá a Josué 2, 9 y 11. Dice, sé que Jehová está platicando con ellos, los está cubriendo en este momento de que no los descubra el rey y el escuadrón de Jericó, hermano, amén. Ella los está escondiendo y les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ellos sabían ya, hermano, de antemano que Dios les había dado esa tierra a Israel. Por eso estaban intimidados, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya están desmayando por causa de vosotros. Ya ellos estaban completamente, hermano, vencidos. Mentalmente ya estaban desmayados, ya no tenían esperanza, Jericó. Y lo dice el 10, porque más bien quiero decirle, ¿y por qué el pueblo de Jericó tenía ese temor? ¿Por qué? ¿Porque veía ahí a los israelitas? No. Fíjate por qué ellos temieron y por qué estaban tan atemorizados de que ellos estuvieran afuera. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar de las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Fíjate nada más, el rumor corrió, hermano, hasta allá. Y lo dice, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sehón y Og, no sé cómo se pronuncia, a los cuales habéis destruido. Oye esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios, el Dios es Dios arriba en los cielos y es abajo en la tierra. Fíjate nada más, ellos estaban completamente intimidados, hermano, porque ya sabían que Dios había hecho grandes cosas con ellos.
Habían pasado por diferentes etapas, diferentes cosas, hermano, diferentes guerras. Y Dios los había sacado vencedores. Dios los había sacado victoriosos. Se escuchó también, ellos escucharon que cuando salieron de Egipto, hermano, Dios puso en seco el mar rojo, hermano, y abrió y puso en seco el camino, y ellos pudieron pasar. Todo eso, hermano, traía intimidad al pueblo de Jericó. Y ellos estaban, hermano, en esta película que estamos viendo, estaban intimidados. Ellos sabían que era su fin. Ellos sabían que los dioses que ellos tenían no eran nada contra el Dios de Israel. Y claro, si yo fuera uno de los de Jericó, hermano, yo estaría temiendo por mi vida, porque sabría que era mi fin. Sabría que ese día iba a ser mi fin. Jericó sabía, hermano, que Jehová había entregado la tierra a Israel. Esa tierra era del pueblo de Israel. Habían escuchado, como les digo, por muchas cosas, por muchos rumores por ahí, que Dios estaba con ellos. En esa ciudad, hermano, de Jericó, mentalmente ya estaban acabados. Ya su mente estaba terminada, eran unos perdedores. Realmente esa batalla ya estaba ganada, hermano, porque Dios empezó a trabajar en sus vidas. Dios empezó a decirles, es su final, hasta aquí llegaron, amén. Dice por ahí, cuando estamos a veces pasando por la situación, hermano, como el pueblo de Jericó, como el pueblo de Israel, hermano, muchas veces vemos, hermano, que Dios está trabajando en nuestras vidas. O muchas veces, hermano, no vemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Jericó estaba situado en la parte de afuera Israel estaba situado en la parte de afuera de Jericó. Y sabe que, hermano, Israel, yo sé también, hermano, imagínense nada más. A lo mejor ellos se sentían incompetentes al entrar ahí, al pelear contra Jericó, contra los escuadrones, contra esos muros que, pues, ¿cómo los quitaban, hermano? ¿Cómo? Pero ellos, hermano, también sabían, tenían un hombre que se llamaba Josué, hermano. Y ese hombre, Josué, hermano, los animaba y les decía que ellos tenían la victoria, que era momento de que se cumpliera la promesa que les había hecho Dios esta tarde, hermano, que nosotros somos más que vencedores, somos victoriosos en el nombre de Jesús. Hay enfermedades, hay desánimo, hay los mentados, la mentada enfermedad esa que te da mucha tristeza, ¿cómo se llama? Depresión. Hay muchas cosas, hermano, muchos muros, hermano, que a veces nosotros tenemos que vencer. Y como hijos de Dios tenemos que vencer. Y ahí se ponen, y nosotros tenemos que vencerlos en el nombre de Jesús. En este momento, hermano, Israel estaba viendo esos muros tan grandes. Pero, hermano, a veces nosotros estamos como el pueblo de Israel y no vemos más allá de nuestras narices. El pueblo de Israel Jehová estaba trabajando, hermano, en el pueblo de Jericó para vencerlos. Israel no sabía. Ellos nada más estaban ahí y estaban obedeciendo a su líder que les decía que hicieran. Pero a veces, hermano, nosotros no comprendemos que lo que tenemos, ese muro tan grande que tenemos, hermano, Dios está trabajando con nosotros. En los 6 días en los que estuvieron ellos afuera, hermano, y al 7º día, hermano, Dios te va a dar la victoria. ¿Cuánto tiempo ha pasado ese muro ahí enfrente de ti? ¿Cuánto tiempo? Y tú dirás, pues, ¿qué muros? Puede ser mi familia. Ese es un muro que te está estorbando, a lo mejor el que tu familia no esté aquí. Otros muros, como les decía, la depresión. Otros muros, hermanos, como el desánimo cada día en tu vida. Otros muros que puedes verlos en tu cuerpo como enfermedad. Pero déjame te digo que tú eres victorioso, hermano. Somos elegidos y somos del pueblo de Dios.
Y si Dios le dio la victoria a su pueblo, también nos va a dar la victoria a nosotros. El Señor ya está trabajando en tu victoria. Así como el pueblo de Israel que estaba peleando y él estaba haciendo lo que su líder le decía. Tú tienes que hacer lo mismo hoy en día, hermano. No te tienes, el pueblo de Israel, dice la Biblia, no dice la Biblia que se sentaron ahí y que esperaron a que los muros cayeran por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que no? Dice la palabra de Dios que Dios habló a Josué y le dijo: vas a hacer esto y esto y esto, y vas a sitiar la ciudad, y vas a poner 7 sacerdotes que van a ir enfrente y van a ir tocando, van a ir sonando esas trompetas o esos cuernos que tenían antes, y van a ir atrás de eso, va a ir el arca del pacto. Hoy te dice el Señor lo mismo: ordénate. Pon todo en mis manos, porque la victoria está cerca. Empieza a guerrear. No te quedes ahí sentado. Empieza a pelear por lo que Satanás te ha robado. Empieza a pelear y empieza a levantarte y empieza a hacer sonido con ese cuerno que dice por ahí que traían los sacerdotes. Y llévate el arca del pacto, la palabra de Dios, a tu casa, hermano, a tu lugar donde estás. Y pelea contra eso, hermano, contra los muros que tienes ahí. No va a ser fácil. Israel estuvo 6 días, hermano, situando alrededor de Jericó. Una vez, otra vez, tercera vez, cuarto día, quinto día haciendo lo que Dios les dijo. Y el sexto día, hermano, estuvieron ellos regresando a su campamento. Y probablemente, hermano, viene la duda a tu vida. Y probablemente vino la duda, hermano, al corazón de los israelitas. Y dijeron: hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De perdida se hubiera caído un pedazo de muro. Ya hicimos mucho. Ya Dios nos dijo que situáramos la ciudad y no ha pasado nada, Josué. ¿Qué pasa? Ya hicimos lo que tu Dios te dijo. Probablemente venían esas cosas, esas dudas a su mente, hermano. O probablemente gente venía a Josué y le decía eso: pues si ya hicimos todo lo que nos dijo, nos falta un día. ¿A poco en este día va a hacer todo lo que no hizo en los 7 días? Así, hermano, es como quiere que pienses Satanás. Esos muros, ¿a poco los vas a? Hombre, ya oraste toda tu vida hasta este momento y no han caído esos muros. Ya ha pasado mucho tiempo. Has hecho tantas cosas que te ha dicho Dios, y lo has hecho y lo has hecho, y esos muros no caen. Esos muros no caen, hermano. Pero déjame te digo que estás en el proceso de los 7 días que Israel estuvo situando, hermano, la ciudad de Jericó. Estás en el proceso en el cual estás a punto de que tu victoria venga y sea Dios exaltado en medio de lo que tú quieres, de vencer esos muros que tienes. Tu victoria viene ya, hermano. El pueblo de Israel hizo caso. Yo me imagino, hermano, que el pueblo de Israel tenía un líder excepcional que pudo motivarlos, y a pesar de que no veían nada esos 7 días, esos 6 días, pudo motivarlos y decirles: hey, vamos. Dice la Biblia que se levantaron el 7º día, y lo que leímos, dice: se levantaron al alba, en cuanto salió el sol, hermano, en cuanto iba saliendo el sol. Y dice que fueron y situaron a Jericó, hermano, y dieron 7 vueltas. Ahora no dieron una vuelta, estaban dando una vuelta por día. Este 7º día, dice la palabra de Dios, que situaron la ciudad y dieron 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, Josué les dijo: es momento de gritar. Es momento de que griten, pueblo. Es el momento de la victoria.
Ha llegado el momento en que estos muros van a caer. Y tú tienes que esperar ese momento de gritar y decirle: Señor, en el nombre de Jesús yo derribo todo muro que está al frente de mí. Pero ¿sabes qué, hermano? Tienes que luchar por ello. 7 vueltas dieron, hermano, a la ciudad. Yo me imagino que la ciudad, hermano, era grande. Era una ciudad donde había bastante gente. Darle 7 vueltas, dale 7 vueltas, hermano, caminando ahí a un campo de fútbol, te vas a cansar. Imagínate ir los sacerdotes tocando la bocina, hermano, tocando el cuerno, y otros atrás de ellos, hermano, con el arca del pacto, dando 7 vueltas, hermano. Tu victoria te va a costar oración, ayuno, hermano, y te va a costar meterte con Dios. Tu victoria te va a costar. El pueblo de Israel obtuvo la victoria. Dice la palabra de Dios que cuando ellos gritaron y dieron las 7 vueltas, cayó el muro, hermano. Y dice la palabra de Dios que entró el pueblo de Israel y mató a todos los que estaban ahí, excepto a la familia de la prostituta, excepto a la familia de Raab. Y dice la palabra de Dios que fueron muertos hombres, niños, mujeres, asnos y animales que estaban ahí, hermano. Y fue destruida, hermano. La quemaron la ciudad, el pueblo de Israel. Todo fue destruido. Dice que nada más dejaron el metal, la plata y el oro para ser consagrado al templo de Dios, para ser consagrado a Dios. Esta hermosa tarde, hermano, yo quiero enseñarte esta parte. Tu victoria ya mero llega. Has peleado por mucho tiempo y has hecho tantas cosas que a veces dices: Señor, pues ¿qué más hago? Pero estás en el proceso de esos 6 días donde el pueblo de Israel estuvo situando la ciudad. Quiero decirte 4 puntos, hermano, que en mi vida fueron, o que yo aprendí algo en esta historia. Y para poder derribar esos muros, hermano, tenemos que derribarlos con el ayuno, la oración y la persistencia en estar en la presencia de Dios. Pero hay algo, hermano, que yo veo en esta historia y que impacta mi vida. Mira, lo primerito que impacta mi vida, hermano, es que Dios le confirma a Josué y le dice: yo entregué en tus manos a Jericó, al rey y los varones de guerra. En primer lugar, hermano, Dios nos ha entregado a nuestras manos la victoria a nuestros enemigos. Dios nos ha entregado a nuestros enemigos, nos ha entregado ese problema a nuestras manos. Pero es cuestión, hermano, de que le creamos a Dios. La segunda, hermano, es que que Josué, hermano, le creyó a Dios. Era fácil decir: ¿sabes qué, Señor? Pues lo que tú me estás diciendo que haga, pues está medio loco, está medio raro. O sea, ¿cómo voy a ir a situarla? ¿Cómo crees que voy a ir a intimidar dando vueltecitas ahí a Jericó? Eso no les va a asustar. Probablemente así pensamos nosotros, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? La palabra de Dios dice que cuando Dios le dijo a Josué que fuera, y le dijo de tal manera que fuera ahí con Jericó, él dice, en ese momento, hermano, Josué le creyó a Dios. Tú y yo tenemos que creer en nuestro Dios. Tú y yo tenemos y sabemos, hermano, que Él es el que nos va a ayudar en todo. O sea, no hay nadie más que nos pueda ayudar a derribar esos muros que a veces tenemos en nuestras vidas. Créele a Dios. Dios te ha entregado la victoria. Y segundo, hermano, empieza a creerle a Dios. Empieza, fíjate, dice ahí en Deuteronomio 28:1. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno,
el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Créele a Él. Si Él te ha dicho, yo voy a salvar a tu esposo, yo voy a sanar a tu hijo, yo voy a hacer esto en tu vida, empieza a creerle y empieza a confiar en Él y dile: Señor, yo creo en ti, yo creo en esa victoria que me vas a dar, Señor. Y espera el momento preciso como lo esperó Israel. Otra de las cosas que me impacta, hermano, en esta historia es la obediencia. La obediencia. A veces nosotros queremos tener esa victoria, hermano, y tener esa victoria que tuvo el pueblo de Israel, pero no somos obedientes a la voz de Dios. El Señor te está diciendo, le dijo a Josué: ve y pon enfrente el ejército. Enseguida pon a los sacerdotes, los 7 sacerdotes, tocando y sonando las trompetas, y enseguida pon el arca del pacto. Así lo hizo Josué. Josué no le desobedeció a Dios y le dijo: no, pues se me hace mejor así, Señor. La estrategia mejor es: mando primero los sacerdotes y luego enseguida los guerreros, y luego al final, Señor, para protegerte el arca del pacto, pues la dejamos al final. No, hermano, la obediencia fue clave, hermano, para esa victoria. La obediencia que tuvo Josué fue clave para que estos muros de Jericó, hermano, fueran destruidos. A veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, hermano. Probablemente por eso no ha llegado tu victoria. Probablemente por eso no ha llegado lo que tú quieres que llegue, hermano. Lo queremos hacer muchas veces a lo que nosotros queremos. El Espíritu Santo te dice: yo quiero que te levantes todos los días a las 3 de la mañana y empieces a orar por ese problema. Empieces a orar por ese problema. Yo quiero derribar esos muros y yo quiero que ores a las 3 de la mañana. ¿Y sabes qué hacemos? Ay, no, Señor, pues a las 3, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que a las 3 de la mañana, Señor, me voy a despertar si me acuesto a las 2 de la mañana? Pero la obediencia va a llevarte a que logres la victoria que Dios tiene en tu vida. Amén. La obediencia te va a llevar a encontrar esa victoria. Escucha al Espíritu Santo. Josué escuchó la voz de Dios y le dijo: así vas a ir. Y así lo hizo, y así obtuvo la victoria. Si Dios te está diciendo: así te quiero, así a tales horas quiero que me busques, porque yo voy a darte la victoria, hazlo. Tu victoria está ahí. Pero no podemos hacerlo si estamos en desobediencia, si no obedecemos al Espíritu Santo. Tu victoria está ahí. Tu victoria, tus hijos, tu esposo están ahí. Dios da la victoria al pueblo de Israel, y con esto quiero terminar. Dios da la victoria al pueblo de Israel, hermano. Un pueblo, hermano, que fue oprimido por tantos años. Y a lo mejor tú has sido oprimido por esos muros tantos años. A lo mejor has tenido esa enfermedad por muchos años también. Esos muros de enfermedad, esos muros de que no han venido a la salvación tu familia, esos muros de la ansiedad, de lo que dijimos ya, depresión, hermano, esos muros tan grandes que puedan existir en nuestras vidas, no han podido ser destruidos. El pueblo de Israel, hermano, fue oprimido mucho tiempo. Estuvo en Egipto mucho tiempo como esclavo. Y a lo mejor nosotros hemos sido esclavos de esto igual que el pueblo de Israel. Adicional a eso, hermano, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, por su necedad, por su desobediencia, hermano,
no los dejó entrar a la generación que sacó de Egipto, no los dejó entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que hasta que se terminó el último guerrero, la última persona que salió de Egipto, es cuando empezó o cuando fue la victoria en Jericó, hermano. Josué, hermano, un hombre valiente, un líder valiente, que supo llevar hasta la victoria al pueblo. Hay tanto que aprender. Hay tanto que aprender de este líder. Un líder que no se dejó llevar por lo que le decía probablemente el pueblo. ¿Cómo es posible, Señor, si tú ya 6 días y no hay nada? ¿Cómo es posible, Josué? ¿A poco en un día nos va a dar la victoria? Un líder que no dejó escuchar o no le dio su oído a la voz de Satanás. Un hombre que a pesar de todo, hermano, le creyó y obedeció y llevó al pueblo de Israel a la victoria. Tú y yo tenemos que ser como Josué, hermano. Yo te digo esta hermosa tarde, tenemos que ser como Josué. Vamos, levántate en esta tarde, ponte de pie. Y la victoria Él nos la ha entregado, hermano. Josué fue un gran líder. Y yo quiero quedarme en esta tarde con eso, que Él creyó a Dios, Él le obedeció y llevó al pueblo de Israel a la victoria, hermano. Yo quiero en esta tarde, hermano, que si tú quieres venir a este altar, ven a ese altar y dile: Señor, hay muros tan grandes en mi vida todavía que no he derribado, Señor. Hay muros en mi vida, Señor, que no he derribado aún, Señor. Hay muros que para mí son imposibles de derribar. Hay situaciones que para mí son completamente imposibles de vencerlas, Señor. Pero hoy, Señor, quiero venir ante ti. Y así como Josué creyó en ti, Señor, así como Josué, Señor, obedeció a tu palabra, Señor, yo hoy quiero obedecerte. Hoy quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Y quiero, Señor, obedecerte como lo hizo este hombre, Señor, que pusiste como líder al frente de Israel, Dios.